Cordial saludo, mi nombre es Oscar Peñate Tapia, pertenezco al grupo 952 de Física General y a continuación voy a desarrollar el ejercicio 1 con ayuda del simulador de la Universidad de Colorado. Iniciaré realizando el ejercicio con la superficie de madera y con los valores que aquí se muestran. Allí lo detuve. Ahora voy a proceder a cambiar la superficie. En este caso cambiaré la superficie de hielo y cambiaré también el valor de la fuerza. Voy a colocarla de 100 newton. Y la posición de menos 5 metros. Bueno, en base a esto, entonces voy a proceder a desarrollar las preguntas que se me pedían en la guía o que se me piden en la guía. La primera pregunta es, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Bueno, en el caso de la superficie de madera, como se pudieron dar cuenta, la fuerza aplicada era de 300 newton y para la superficie de hielo fue de 100 newton. La fuerza de fricción para madera era de menos 98 newton y de hielo era 0 newton. La pregunta B dice, ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Bueno, la fuerza neta, es la suma de las fuerzas que intervienen en un eje. En el caso de la fuerza de madera teníamos que la fuerza aplicada es de 300 newton y la fuerza de fricción era de menos 98 newton. Si sumamos esas dos fuerzas nos da entonces que es una fuerza neta de 202 newton. En el caso de la superficie de hielo, la fuerza aplicada fue de 100 newton y la fuerza de fricción era de 0 newton porque la superficie era de hielo. Nos da una fuerza neta de 100 newton. ¿Cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación posición contra tiempo? Responde esta pregunta para el caso de la superficie de hielo y para el caso de la superficie de madera. Bueno, aquí le tomé un capture a la posición en el caso de la superficie de madera. La distancia recorrida fue de 12 metros y el tiempo empleado fue de 1,23 segundos. Como se muestra aquí en la gráfica, se obtuvo una gráfica ascendente y directamente proporcional. En la medida que aumentaba el tiempo, aumentaba su posición. En el caso de la superficie de hielo, la distancia recorrida fue de 12,6 metros y el tiempo empleado fue de 3,8 segundos. También se obtuvo una gráfica ascendente. En la medida que aumentaba el tiempo, aumentaba la distancia recorrida. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación velocidad contra tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Respondas estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. También le tomé un capture. En el caso de la superficie de madera se obtuvo una gráfica ascendente. En la medida que aumentaba el tiempo, aumentaba su velocidad. A medida que el tiempo cambia su velocidad, este aumenta. Esta gráfica presenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el caso de la superficie de hielo, también le tomé un capture, se obtuvo una gráfica ascendente. En la medida en que aumentaba el tiempo, aumentaba la velocidad. Esta gráfica presenta un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A medida que el tiempo aumenta, aumenta también la velocidad. ¿Cuál es el valor de la aceleración del objeto? ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación aceleración contra tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra tiempo mostrada en el simulador? Responde esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Para el caso de la superficie de madera, bueno, obtuve que la aceleración es de 4,0 metros sobre segundo al cuadrado
Y esto describe una gráfica constante y rectilínea, como se puede observar aquí. En la medida que avanza el tiempo, avanza la aceleración, pero esta no aumenta al transcurrir el tiempo, es decir, que muestra una aceleración constante. Esta gráfica representa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el caso de la superficie de hielo, también le tomé un capture. La aceleración es de 2,00 metros sobre segundo al cuadrado. Se muestra una gráfica constante y rectilínea. En la medida que aumenta el tiempo, avanza la aceleración, pero no aumenta al transcurrir el tiempo. Y esta gráfica, al igual que la anterior, representa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La pregunta que le dejo a mis compañeros es, ¿por qué en la medida que aumenta el tiempo no aumenta la aceleración? Muchas gracias por su atención.